En el año 43 a.C., en el corazón palpitante de Roma, una mujer fue exhibida en el foro con las manos atadas y la boca atravesada por agujas de oro. Su crimen no había sido traición, ni conspiración, ni robo al erario público. Su crimen había sido amar al hombre equivocado en el momento equivocado. Fulvia Flaca Bambalión, descendiente de cónsules y patricios, esposa de uno de los oradores más brillantes que Roma había conocido, ahora yacía en el polvo mientras la multitud escupía su nombre y los soldados del segundo triunvirato celebraban su humillación. Pero la pregunta que resonaba en las columnas del templo de Saturno, la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta, era esta: ¿cómo había llegado la mujer más poderosa de Roma a convertirse en el símbolo perfecto de la venganza política? Para comprender la caída de Fulvia, debemos retroceder 18 años, cuando Roma aún era una república tambaleante y el fantasma de las guerras civiles de Sila y Mario todavía atormentaba las pesadillas de los senadores ancianos. Fulvia había nacido en el año 77 a.C., en una de las familias más distinguidas de la nobleza plebeya romana. Su padre, Marco Fulvio Bambalión, había sido senador y su linaje se remontaba a generaciones de magistrados y comandantes militares. Desde niña, Fulvia había sido educada no solo en las artes domésticas que se esperaban de una matrona romana, sino también en retórica, filosofía y los intrincados mecanismos del poder político que gobernaban la República. Su madre, Sempronia, había insistido en que su hija comprendiera que el poder en Roma no se limitaba al Senado o al campo de Marte, sino que también se ejercía en los salones privados, en las alianzas matrimoniales y en la capacidad de una mujer para influir en los hombres que tomaban las decisiones. A los 16 años, Fulvia contrajo matrimonio con Publio Clodio Pulcro, un patricio cuya belleza física solo era superada por su audacia política y su desprecio absoluto por las convenciones sociales. Clodio pertenecía a la antigua familia Claudia, pero había renunciado voluntariamente a su estatus patricio para convertirse en tribuno de la plebe, una maniobra que escandalizó al Senado, pero que le otorgó un poder político sin precedentes. Clodio era el enemigo declarado de Cicerón, el gran orador, y había convertido las calles de Roma en su campo de batalla personal, organizando bandas de hombres armados que intimidaban a sus oponentes políticos y controlaban las asambleas populares. Junto a él, Fulvia no era simplemente una esposa decorativa. Ella era su confidente, su estratega política, y según los enemigos de Clodio, la verdadera mente detrás de muchas de sus acciones más audaces. Durante 8 años, Fulvia y Clodio dominaron la política romana a través de la violencia organizada y el populismo radical. Clodio distribuyó grano gratuito a los pobres de Roma, una medida que le ganó la lealtad fanática de la plebe urbana. Restauró los antiguos colegios religiosos que el Senado había prohibido, convirtiéndolos en centros de organización política. Cuando Cicerón regresó del exilio que el propio Clodio había orquestado, las calles de Roma se convirtieron en campos de batalla donde las bandas de Clodio se enfrentaban a las de su rival Tito Anio Milón. Fulvia estaba presente en cada reunión, en cada conspiración, financiando operaciones con su propia fortuna y utilizando su red de contactos familiares para obtener información sobre los movimientos de sus enemigos. Los historiadores posteriores, escribiendo bajo el dominio de Augusto, la describirían como una mujer sin virtud, como una furia vengativa que había pervertido la natural sumisión femenina. Pero en su tiempo, Fulvia era reconocida incluso por sus enemigos como una fuerza política por derecho propio. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura
El 18 de enero del año 52 a.C., en la Vía Apia, a unos 23 kilómetros al sur de Roma, ocurrió el evento que cambiaría el curso de la vida de Fulvia para siempre. Clodio viajaba con una pequeña escolta hacia Aricia cuando se encontró con Milón, quien se dirigía en dirección opuesta con una guardia de 300 hombres armados. Los dos enemigos políticos se cruzaron en la carretera, intercambiaron miradas de odio mutuo y continuaron su camino. Pero minutos después, cuando Clodio y sus hombres habían bajado la guardia, los esclavos gladiadores de Milón les atacaron por la espalda. En la confusión de la emboscada, Clodio recibió una herida en el hombro y fue arrastrado sangrando a una posada cercana. Allí, Milón ordenó a sus hombres que terminaran el trabajo. Los gladiadores irrumpieron en la posada, sacaron a Clodio a rastras y lo ejecutaron en medio de la carretera, dejando su cuerpo tirado en el polvo como el de un perro callejero. Cuando la noticia llegó a Roma, la ciudad estalló en caos. La plebe urbana, que había adorado a Clodio como su protector y benefactor, se levantó en una furia colectiva. Miles de personas descendieron sobre la Vía Apia, recuperaron el cuerpo de Clodio y lo llevaron de regreso a Roma en procesión. Fulvia, con el rostro desencajado por el dolor y la rabia, recibió el cadáver de su esposo en el atrio de su casa. Pero ella no se retiró a llorar en privado como se esperaba de una viuda romana. En cambio, ordenó que el cuerpo de Clodio fuera llevado al foro, al corazón político de Roma, donde lo exhibió desnudo ante la multitud. Las heridas de su marido, las marcas de la brutalidad con la que había sido asesinado, estaban expuestas para que todo el mundo las viera. Fulvia se arrodilló junto al cuerpo, gritando acusaciones contra Milón, señalando cada corte, cada contusión, transformando el duelo privado en un acto de teatro político de una potencia devastadora. La turba, electrificada por el espectáculo de dolor y ultraje que Fulvia había orquestado, tomó el cuerpo de Clodio y lo llevó a la Curia, el edificio del Senado. Allí, en un acto de simbolismo revolucionario, utilizaron los bancos de los senadores como pira funeraria y quemaron el cuerpo de Clodio dentro del propio Senado. Las llamas consumieron no solo el cadáver, sino también el edificio entero, reduciendo siglos de historia republicana a cenizas. Roma estaba al borde de la anarquía total. El Senado, aterrorizado, declaró un estado de emergencia y nombró a Pompeyo el Grande como cónsul único, otorgándole poderes dictatoriales para restaurar el orden. Milón fue juzgado por el asesinato de Clodio. Cicerón, su defensor, pronunció un discurso que más tarde se convertiría en una obra maestra de la literatura latina, pero en el momento resultó ineficaz ante los soldados de Pompeyo que rodeaban los tribunales. Milón fue condenado al exilio y Fulvia obtuvo su primera victoria política significativa como viuda. Pero Fulvia no era una mujer que se contentara con la venganza. A los 30 años, viuda y con 2 hijos pequeños de Clodio, ella poseía una fortuna considerable, conexiones políticas profundas y una reputación de ser absolutamente despiadada con sus enemigos. También poseía algo más peligroso: experiencia directa en la organización de la violencia política y el conocimiento íntimo de cómo manipular a las masas urbanas de Roma. No pasó mucho tiempo antes de que otro hombre ambicioso reconociera el valor de una alianza con ella: Cayo Escribonio. Curión era un tribuno de la plebe, un orador talentoso y un político profundamente endeudado que había comenzado su carrera como oponente de Julio César, pero que recientemente había cambiado de bando tras recibir generosos pagos del conquistador de la Galia. Curión necesitaba dinero, conexiones y legitimidad política. Fulvia le ofreció las 3 cosas a cambio de una cosa: acceso continuo al poder. El matrimonio entre Fulvia y Curión, en el año 50 a.C., fue puramente transaccional.
un acuerdo entre dos operadores políticos que comprendían perfectamente los términos de su asociación. Curión utilizó el dinero de Fulvia para pagar sus deudas y financiar sus iniciativas políticas como tribuno. Propuso leyes para la construcción de nuevas carreteras, para la distribución de tierras a los veteranos de César y para la reforma de la administración provincial. Detrás de cada una de estas propuestas estaba la influencia de Fulvia, quien había aprendido de Clodio cómo convertir la legislación aparentemente técnica en herramientas de poder político. Pero el matrimonio duró solo 2 años. En el año 49 a.C., cuando la guerra civil entre César y Pompeyo finalmente estalló, Curión recibió el mando de las fuerzas cesarianas en África. Allí, en agosto del año 49, fue emboscado por el rey Juba de Numidia y sus aliados pompeyanos. Curión y su ejército fueron masacrados casi hasta el último hombre. Una vez más, Fulvia se encontró viuda. Una vez más, debió presentarse ante Roma como una mujer en duelo. 2 esposos muertos en actos de violencia política. Muchas mujeres romanas habrían considerado esto como una maldición de los dioses, un signo de que debían retirarse de la vida pública y dedicarse a criar a sus hijos en la seguridad del ámbito doméstico. Fulvia hizo exactamente lo contrario. A los 33 años, con 4 hijos de 2 matrimonios diferentes, ella decidió que su próxima alianza sería con un hombre que no solo sobreviviría a las luchas políticas de Roma, sino que las dominaría. En el año 47 a.C., Fulvia contrajo matrimonio por 3ª vez, y este matrimonio cambiaría el curso de la historia romana. Su nuevo esposo era Marco Antonio, el lugarteniente más leal de Julio César, un general brillante, un bebedor legendario y un hombre cuya ambición solo era superada por su imprudencia. Pero ¿era Marco Antonio realmente el socio político que Fulvia creía haber encontrado, o había la viuda de Clodio finalmente cometido el error de cálculo que la destruiría? Marco Antonio, en el año 47 a.C., era un hombre en la cúspide de su poder, pero también atormentado por contradicciones fundamentales de carácter que definirían su destino. Había nacido en el año 83 a.C. en una familia patricia venida a menos, los Antonios, que habían conocido días de gloria, pero que en la generación de Marco habían caído en el endeudamiento y la relativa oscuridad. Su padre había muerto cuando Marco era joven, dejando a la familia en la pobreza. Su padrastro, Publio Cornelio Léntulo, había sido ejecutado por Cicerón durante la conspiración de Catilina, un hecho que Marco Antonio nunca olvidó ni perdonó. Desde su juventud, Antonio había buscado restaurar el honor de su familia a través del servicio militar. Había servido brillantemente como comandante de caballería bajo Aulo Gabinio en Judea y Egipto, donde su valor personal y su capacidad para inspirar lealtad fanática en sus soldados ya eran legendarios. Pero fue su asociación con Julio César lo que transformó a Antonio de un oficial militar prometedor en una de las figuras más poderosas de Roma. Había servido como tribuno de la plebe en el año 49 a.C., vetando las medidas del Senado contra César y huyendo dramáticamente de Roma cuando los senadores amenazaron su vida, proporcionando a César el pretexto perfecto para cruzar el Rubicón y comenzar la guerra civil. Durante la guerra, Antonio había comandado el ala izquierda del ejército cesariano en la batalla de Farsalia en agosto del año 48 a.C., la victoria decisiva que destruyó las fuerzas de Pompeyo. César recompensó su lealtad, nombrándolo Magister Equitum, maestro de la caballería, efectivamente su segundo al mando en Roma, mientras César perseguía a Pompeyo a Egipto y luego combatía en África y España.
Antonio era ahora uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma, y Fulvia vio en él no solo a un protector, sino a un instrumento a través del cual podría ejercer una influencia política aún mayor que la que había tenido con Clodio. El matrimonio entre Fulvia y Marco Antonio fue desde el principio una alianza extraordinariamente poderosa e inusualmente igualitaria para los estándares romanos. Fulvia no era simplemente la esposa de Antonio, era su socia política completa, su consejera estratégica y en muchos aspectos su igual en ambición y despiadada determinación. Cuando César estaba ausente de Roma persiguiendo sus campañas militares, Antonio gobernaba la ciudad como su representante, pero era Fulvia quien manejaba las operaciones diarias de su facción política. Ella controlaba las finanzas, mantenía la lealtad de los veteranos de César a través de pagos estratégicos y organizaba la red de informantes y agentes que mantenían a Antonio informado sobre los movimientos de sus enemigos en el Senado. Los enemigos de Antonio, y eran numerosos, comenzaron a circular historias escandalosas sobre Fulvia. Decían que ella asistía a reuniones militares vestida con armadura, que llevaba una espada al cinto, que daba órdenes a los centuriones como si fuera ella misma un general. Algunas de estas historias eran exageraciones maliciosas, pero otras tenían un núcleo de verdad incómoda para los tradicionalistas romanos. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. En marzo del año 44 a.C., en los idus del mes, el orden político que César había establecido se desintegró en sangre y caos. Julio César fue asesinado en una sesión del Senado por un grupo de conspiradores que se autodenominaban los Liberadores, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Recibió 23 puñaladas en el pórtico del Teatro de Pompeyo y murió a los pies de la estatua de su antiguo rival. Marco Antonio, que debía haber acompañado a César ese día, había sido detenido deliberadamente en la entrada por uno de los conspiradores. Cuando llegó la noticia del asesinato, Roma se sumergió en una confusión total. Los asesinos esperaban que la ciudad los aclamara como héroes que habían restaurado la República. En cambio, encontraron una población romana desconcertada y asustada, dividida entre el alivio de que el tirano había muerto y el terror ante la incertidumbre de lo que vendría después. Marco Antonio actuó con una velocidad y astucia que sorprendió incluso a sus partidarios. Inmediatamente aseguró los papeles personales de César y su testamento, documentos que resultarían ser armas políticas de inmenso valor. Se reunió con los asesinos en el Capitolio, fingiendo estar dispuesto a negociar una paz entre las facciones. Pero simultáneamente, trabajando con Fulvia, comenzó a orquestar una respuesta pública que destruiría cualquier posibilidad de que los conspiradores obtuvieran legitimidad política. El 20 de marzo, en el funeral público de César en el Foro, Marco Antonio pronunció la oración fúnebre. Era un momento que requería precisión política perfecta, y Antonio, con Fulvia susurrándole estrategias hasta el último momento, ejecutó una obra maestra de manipulación emocional. Comenzó moderadamente, leyendo el testamento de César, que dejaba generosos regalos al pueblo romano, y convertía sus jardines privados en parques públicos. Luego, gradualmente, elevó la temperatura emocional, mostrando la túnica ensangrentada de César y señalando cada puñalada mientras nombraba a los hombres que César había considerado amigos. La multitud, que había estado silenciosa y confundida, estalló en furia. Los partidarios de César se lanzaron por las calles de Roma buscando a los asesinos, quienes huyeron aterrorizados de la ciudad hacia sus provincias. Bruto y Casio escaparon a Macedonia y Siria, respectivamente, donde comenzaron a reclutar ejércitos. Pero en Roma, Marco Antonio era ahora el líder indiscutible de la facción cesariana, o al menos así lo creía.
Porque en los días posteriores al funeral llegó a Roma un joven de 19 años llamado Cayo Octavio, el sobrino nieto de César, quien había sido nombrado en el testamento como hijo adoptivo y heredero principal del dictador. Este joven pálido y enfermizo, que sufría de problemas digestivos crónicos y ataques epilépticos ocasionales, reclamó el nombre de César para sí mismo, convirtiéndose en Cayo Julio César Octaviano. Marco Antonio, con 40 años, un veterano de innumerables batallas y ahora cónsul de Roma, miró al adolescente patricio con desprecio absoluto y cometió el error que eventualmente lo destruiría. Lo subestimó completamente. Durante el resto del año 44 a.C., Antonio y Octaviano libraron una guerra política fría por el control del legado de César. Antonio controlaba las legiones veteranas y tenía la lealtad de los soldados que habían servido directamente bajo César. Octaviano tenía el nombre mágico de César, su fortuna personal que usaba para comprar lealtades, y una astucia política que ocultaba detrás de una fachada de juventud inocente. Fulvia, observando el conflicto desarrollarse, instó a Antonio a aplastar al joven pretendiente inmediatamente, a destruir su credibilidad política antes de que pudiera consolidar una base de poder. Pero Antonio, arrogante y confiado en su superioridad militar, decidió en cambio humillar públicamente a Octaviano, negándose a reconocer su adopción legal por César y ridiculizándolo en el Senado como un niño que jugaba a la política. Era precisamente el tipo de error táctico que Antonio, brillante en el campo de batalla, pero torpe en las maniobras políticas sutiles, cometía regularmente. En diciembre del año 44 a.C., Antonio asumió el gobierno de la provincia de Galia Cisalpina por decreto consular, desplazando al gobernador designado, Décimo Bruto, uno de los asesinos de César. Cuando Décimo se negó a entregar la provincia, Antonio marchó hacia el norte con su ejército para sitiar la ciudad de Módena. Pero Octaviano, trabajando con asombrosa efectividad política, convenció al Senado de que Antonio era el verdadero tirano, el verdadero enemigo de la República. El Senado otorgó a Octaviano autoridad militar extraordinaria y lo envió junto con los cónsules Aulo Hircio y Cayo Vibio Pansa a enfrentarse a Antonio. En abril del año 43 a.C., en las llanuras alrededor de Módena, los ejércitos se enfrentaron en dos batallas sangrientas. Antonio fue derrotado en ambas ocasiones, perdiendo gran parte de su ejército. Los dos cónsules murieron en combate, dejando a Octaviano como el único comandante de las fuerzas senatoriales. Antonio huyó hacia el oeste a través de los Alpes, sus legiones desmoralizadas y reducidas a una fracción de su tamaño original, hambrientas y exhaustas. En Roma, Fulvia enfrentaba ahora una crisis existencial. Su esposo había sido declarado enemigo público por el Senado. Sus propiedades estaban siendo confiscadas. Sus hijos estaban en peligro. Los mismos senadores que habían temido a Clodio, que habían negociado nerviosamente con Curión, que habían adulado a Antonio cuando era poderoso, ahora hablaban abiertamente de ejecutar a Fulvia como cómplice de un traidor. Pero Fulvia no era una mujer que se rindiera sin luchar. Ella organizó a los veteranos de César que permanecían en Roma, utilizó su fortuna personal para financiar propaganda a favor de Antonio y comenzó negociaciones secretas con el único hombre que podía salvar a su esposo, el joven Octaviano. Las negociaciones fueron complejas y peligrosas. Octaviano odiaba a Antonio por su trato despectivo, pero era lo suficientemente pragmático para reconocer que necesitaba las legiones de Antonio y su experiencia militar si quería vengarse de los asesinos de su padre adoptivo. Fulvia, por su parte, comprendió que su única esperanza de supervivencia era forjar una alianza entre los dos hombres antes de que se destruyeran mutuamente. En octubre del año 43 a.C., en una pequeña isla en el río Reno, cerca de Bolonia,
ocurrió una de las reuniones más trascendentales de la historia romana. Durante 3 días, Marco Antonio, Octaviano y Marco Emilio Lépido, otro general cesariano que controlaba legiones en España, negociaron la formación de un triunvirato oficial, una dictadura conjunta que gobernaría Roma por 5 años con poderes absolutos. El segundo triunvirato, como sería conocido por los historiadores, se formalizó mediante una ley aprobada por un tribuno de la plebe completamente intimidado. Los 3 hombres dividieron las provincias del Imperio Romano entre ellos. Pero lo más siniestro de todo, acordaron realizar proscripciones masivas, la ejecución sistemática de sus enemigos políticos y la confiscación de sus propiedades para financiar la guerra contra Bruto y Casio. Las proscripciones del segundo triunvirato serían recordadas como uno de los episodios más sangrientos de la historia romana. Los triunviros publicaron listas de 300 senadores y 2000 caballeros que serían ejecutados sin juicio. Sus cabezas tendrían un precio y cualquier ciudadano que matara a un proscrito recibiría una recompensa. Sus propiedades serían confiscadas inmediatamente. Aquellos que los protegieran serían ejecutados junto con ellos. Las listas se clavaron en el foro el 27 de noviembre del año 43 a.C., y Roma se sumergió en un terror que no había conocido desde los días de Sila 40 años antes. Padres fueron asesinados por hijos que codiciaban sus herencias. Hermanos traicionaron a hermanos. Esclavos mataron a amos que los habían maltratado. Las cabezas cortadas de los proscriptos fueron exhibidas en los rostra, la plataforma de oradores en el foro, creando un espectáculo macabro que pretendía aterrorizar a cualquiera que considerara oponerse al triunvirato. Entre los proscriptos más prominentes estaba Marco Tulio Cicerón, el gran orador que había sido enemigo de Clodio, defensor de Milón y crítico implacable de Marco Antonio. Cicerón tenía 63 años y había pasado los últimos meses pronunciando una serie de discursos virulentos contra Antonio, llamándolos las Filípicas, en honor a los discursos de Demóstenes contra Filipo de Macedonia. En estos discursos, Cicerón había atacado no solo a Antonio, sino también de forma devastadora a Fulvia. La había llamado prostituta, acusándola de controlar a Antonio como un esclavo, sugiriendo que ella era la verdadera fuente de la corrupción moral de su esposo. Cuando se publicaron las listas de proscripción, Cicerón intentó huir de Italia en barco, pero cambió de opinión y regresó a su villa en Formia. El 7 de diciembre del año 43 a.C., soldados enviados por Antonio lo alcanzaron. Cicerón, demasiado orgulloso o demasiado cansado para correr más, extendió su cuello desde la litera donde viajaba y ordenó a los soldados que completaran su tarea. Lo decapitaron y le cortaron las manos que habían escrito los discursos contra Antonio. La cabeza y las manos de Cicerón fueron llevadas a Roma y entregadas personalmente a Fulvia. Lo que ocurrió a continuación se convirtió en una de las historias más infames de toda la historia romana. Según múltiples fuentes antiguas, Fulvia tomó la cabeza de Cicerón en sus manos, escupió en su rostro muerto y luego extrajo la lengua del cadáver. Con agujas de oro que llevaba en su cabello, agujas utilizadas normalmente para sujetar los elaborados peinados de las mujeres romanas de alta sociedad, Fulvia perforó repetidamente la lengua de Cicerón, la lengua que la había insultado, que había destruido la reputación de Clodio, que había defendido al asesino de su primer esposo. Era un acto de venganza tan visceral, tan íntimo en su violencia, que horrorizó incluso a muchos partidarios de Antonio. La cabeza y las manos fueron luego clavadas en los rostra en el foro, en el mismo lugar donde Cicerón había pronunciado tantos de sus discursos triunfantes. Pero las historias sobre Fulvia y la cabeza de Cicerón
repetidas y embellecidas por generaciones de historiadores hostiles, oscurecen una realidad política más compleja. Fulvia no era simplemente una mujer vengativa actuando por impulso emocional. Ella era una operadora política calculadora que comprendía el valor simbólico del terror. La mutilación de Cicerón no era solo venganza personal, era una declaración política. El poder de la palabra, el poder de la oratoria que había sido la base de la política republicana romana durante siglos, ahora se sometería al poder de las espadas y las legiones. El mensaje era claro para cualquier senador que considerara oponerse al triunvirato. Sus palabras no lo protegerían. Su elocuencia no lo salvaría. Solo la fuerza bruta importaba ahora, y Fulvia, a través de su esposo Antonio, controlaba esa fuerza. En los meses siguientes a las proscripciones, mientras Antonio y Octaviano marchaban hacia el este para enfrentar a Bruto y Casio, Fulvia asumió un papel sin precedentes para una mujer romana. Ella se quedó en Roma como la representante efectiva de Antonio, manejando sus asuntos políticos, financieros y militares durante su ausencia. Reclutaba soldados, negociaba con senadores, distribuía recompensas a los veteranos leales y castigaba a aquellos que cuestionaban la autoridad del triunvirato. Los senadores que necesitaban audiencia con Antonio debían primero presentarse ante Fulvia en su casa en el Palatino. Ella los recibía sentada en una silla curul, el asiento tradicional de los magistrados romanos, rodeada de secretarios y guardias armados. Decidía quién tendría acceso a Antonio por carta y quién sería ignorado. Establecía términos para acuerdos políticos y evaluaba la lealtad de comandantes militares provinciales. Los historiadores antiguos, escribiendo décadas más tarde bajo el reinado de Augusto, describirían este período como una abominación contra el orden natural. Casiodión escribió que Fulvia no tenía nada de mujer excepto su cuerpo y que deseaba gobernar sobre quienes gobernaban. Plutarco afirmó que ella entrenaba a Antonio para que obedeciera a las mujeres y que era responsable de su posterior esclavitud a Cleopatra, pero estos relatos fueron escritos para justificar retroactivamente las acciones de Octaviano y para presentar a Antonio como un hombre débil, controlado por mujeres ambiciosas. La realidad histórica, visible a través de las acciones documentadas más que a través de la propaganda posterior, era que Fulvia ejercía poder porque era competente en su ejercicio. Ella mantenía el orden en Roma mientras los triunviros estaban ausentes. Ella garantizaba que los suministros y refuerzos llegaran a los ejércitos en el este. Ella neutralizaba conspiraciones antes de que pudieran amenazar seriamente al triunvirato. En octubre del año 42 a.C., en las llanuras de Filipos en Macedonia, Antonio y Octaviano destruyeron los ejércitos de Bruto y Casio en 2 batallas sangrientas. Bruto y Casio se suicidaron después de sus derrotas, y los últimos vestigios organizados de la facción republicana fueron aniquilados. La victoria en Filipos consolidó el poder del triunvirato, pero también expuso las profundas grietas en la alianza entre Antonio y Octaviano. Después de la batalla, los dos hombres dividieron el mundo romano. Octaviano regresó a Italia y las provincias occidentales, mientras que Antonio asumió el control de las ricas provincias orientales. Era una división que reflejaba tanto sus fortalezas como sus debilidades. Octaviano era un político magistral, pero un soldado mediocre. Antonio era un general brillante, pero un administrador descuidado. La pregunta que nadie se atrevía a formular abiertamente era: ¿cuánto tiempo podría durar esta alianza antes de que la inevitable lucha por el poder supremo comenzara? Antonio pasó los 2 años siguientes en el este, reorganizando las provincias, exigiendo tributos masivos para pagar a sus legiones, y eventualmente, en el año 41 a.C., viajando a Egipto, donde conoció a Cleopatra Sepni. La reina de Egipto, ahora de 28 años,
Había sido la amante de Julio César y había dado a luz a un hijo que ella afirmaba era de César. Antonio la convocó a Tarso en Cilicia para explicar por qué Egipto había supuestamente proporcionado ayuda a Bruto y Casio. Cleopatra llegó en una barcaza dorada, vestida como la diosa Afrodita, en uno de los despliegues de teatro político más memorables de la historia antigua. Antonio, susceptible a la adulación y el espectáculo, quedó inmediatamente cautivado. Pasó el invierno del año 41 al 40 a.C. en Alejandría con Cleopatra, participando en banquetes extravagantes, cacerías y juegos que escandalizaron a Roma y, crucialmente, enfurecieron a Fulvia. Mientras Antonio se recreaba en Alejandría, Fulvia en Roma enfrentaba una crisis política y militar que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Octaviano había regresado a Italia después de Filipos con la tarea de establecer colonias para los veteranos de guerra. Esto requería confiscar tierras de ciudades italianas, un proceso brutalmente impopular que generó resistencia masiva. Ciudades enteras fueron despojadas de sus tierras agrícolas para entregarlas a soldados desmovilizados. Miles de ciudadanos italianos fueron expulsados de propiedades que sus familias habían poseído durante generaciones. Fulvia vio en esta crisis una oportunidad. Argumentó que Octaviano estaba sobrepasando su autoridad, que estaba tratando injustamente a los partidarios de Antonio en las confiscaciones, y que Roma necesitaba el regreso inmediato de Antonio para restablecer el equilibrio en el triunvirato. Pero ¿estaba Fulvia realmente preocupada por el bienestar de los ciudadanos italianos y la justicia de las confiscaciones? ¿O veía la crisis simplemente como una palanca para forzar a Antonio a abandonar a Cleopatra y regresar a Roma? La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. El invierno del año 41 al 40 a.C. encontró a Italia al borde de otra guerra civil. Apenas 18 meses después de que las batallas de Filipos hubieran terminado con la anterior. Fulvia había tomado una decisión que cambiaría su destino y el de Roma para siempre. Se alió con Lucio Antonio, el hermano menor de Marco Antonio, que servía como cónsul ese año, y juntos declararon la guerra contra Octaviano. La justificación oficial era la defensa de los derechos de los italianos desposeídos por las confiscaciones de tierra. La motivación real era más compleja, una mezcla de ambición política, celos personales hacia Cleopatra y el cálculo de que Antonio regresaría de Egipto para apoyar a su esposa y hermano en su lucha contra Octaviano. Era un cálculo que resultaría ser catastrófica e irrevocablemente equivocado. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Lucio Antonio era un hombre completamente diferente a su hermano mayor Marco. Donde Marco era carismático, impulsivo y amado por sus soldados, Lucio era rígido, moralista y torpe en sus relaciones militares. Había sido elegido cónsul en parte por su apellido y en parte porque Octaviano había calculado que un Antonio débil en Roma sería más fácil de manejar que uno fuerte. Pero Lucio, instigado por Fulvia, demostró ser más desafiante de lo que Octaviano había anticipado. En el otoño del año 41 a.C., Lucio comenzó a reclutar legiones entre los veteranos descontentos y los ciudadanos italianos desposeídos. Fulvia financió este reclutamiento con su fortuna personal, vendiendo propiedades, joyas y obras de arte acumuladas durante 3 matrimonios con hombres poderosos. Ella viajó personalmente a los campamentos militares, una acción sin precedentes para una mujer romana, arengando a los soldados, recordándoles su lealtad a Marco Antonio y prometiéndoles recompensas generosas cuando la guerra terminara en victoria.
Las monedas acuñadas durante este periodo revelan la audacia extraordinaria de las acciones de Fulvia. Algunas monedas llevaban su retrato, algo que ninguna mujer romana viva había logrado antes. En el reverso aparecían símbolos militares, victorias aladas, legiones en marcha, lemas como Concordia que prometían la restauración de la armonía republicana. Era propaganda sofisticada que presentaba a Fulvia no solo como la esposa de un general ausente, sino como una líder política por derecho propio. Pero esta propaganda también proporcionó a Octaviano la munición perfecta para su propia campaña. Él comenzó a circular historias sobre la naturaleza antinatural y monstruosa de Fulvia. Afirmaba que ella había usurpado el rol masculino, que había pervertido el orden divino de la sociedad romana. En una cultura donde la virtud femenina se definía por la sumisión y la modestia doméstica, Fulvia, llevando armadura y comandando tropas, era presentada como una aberración que ofendía tanto a los dioses como a los antepasados. En diciembre del año 41 a.C., Lucio Antonio marchó su ejército hacia Roma. Octaviano, sorprendido por la rapidez del movimiento, evacuó temporalmente la ciudad. Durante unas semanas, pareció que Fulvia y Lucio podrían lograr lo imposible y tomar control de Roma sin una batalla mayor. Pero Octaviano tenía dos ventajas cruciales que ellos habían subestimado. Primero, controlaba a los generales más competentes que quedaban en Italia, Marco Vipsanio Agripa, su amigo de infancia que demostraría ser uno de los mejores comandantes militares de su generación, y Quinto Salvidieno Rufo, un general experimentado de origen humilde que había ascendido a través del talento puro. Segundo, y más devastadoramente, Marco Antonio no estaba enviando ninguna señal de apoyo desde Egipto. Los mensajeros de Fulvia le suplicaban que regresara a Italia, le informaban sobre la guerra en su nombre y le pedían que declarara públicamente su apoyo a las acciones de su esposa. Antonio envió respuestas vagas, ni aprobando ni condenando la guerra, aparentemente más interesado en continuar su romance con Cleopatra que en los conflictos políticos de Italia. En enero del año 40 a.C., Agripa y Salvidieno habían movilizado rápidamente a las legiones leales a Octaviano. Comenzaron a maniobrar para cortar las líneas de suministro de Lucio Antonio, forzándolo a retirarse del centro de Italia hacia el norte. Lucio cometió entonces el error fatal que sellaría su destino. En lugar de mantenerse móvil y utilizar la guerra de guerrillas, donde su conocimiento del terreno italiano le daría ventaja, decidió fortificarse en la ciudad de Perusia, moderna Perugia, en la región de Umbría. Era una ciudad fuertemente fortificada en una colina, fácil de defender, pero también fácil de sitiar. Fulvia estaba con él, y juntos esperaban que las legiones de Marco Antonio, estacionadas en las provincias occidentales, vinieran a relevarlos. Enviaron mensajeros desesperados a estos comandantes, prometiendo recompensas enormes si marchaban en su ayuda. Algunos de estos comandantes comenzaron a moverse hacia Italia, pero se movían lentamente, indecisos sobre si apoyar a la esposa de su general o mantener la paz con Octaviano. El sitio de Perusia comenzó en febrero del año 40 a.C. y se prolongaría durante 3 meses de sufrimiento cada vez más intenso. Octaviano rodeó la ciudad con fortificaciones elaboradas, cavando trincheras, construyendo terraplenes y estableciendo campamentos fortificados para sus legiones. Más de 30.000 soldados de Octaviano encerraron a aproximadamente 20.000 soldados de Lucio dentro de las murallas de la ciudad. Al principio, los defensores tenían suministros adecuados y el ánimo era alto. Fulvia organizaba la defensa junto a Lucio, estableciendo raciones, supervisando la distribución de armas y manteniendo la moral de las tropas con su presencia visible en las murallas. Pero a medida que pasaban las semanas y no llegaba ayuda, la situación se deterioró rápidamente.
Los suministros de alimentos se agotaron. Los soldados comenzaron a comer perros, gatos, ratas, cualquier cosa que pudiera proporcionar calorías. La población civil de Perusia, atrapada en la ciudad con el ejército, sufrió horriblemente. En las líneas de Octaviano, Agripa mantuvo un cerco implacable. Cualquier intento de romper el sitio fue rechazado con bajas masivas. Los mensajeros que intentaban escapar para buscar ayuda eran capturados y ejecutados, sus cuerpos catapultados de vuelta a la ciudad como advertencia. Octaviano personalmente supervisaba el asedio, y aunque no era un comandante de campo particularmente brillante, demostró ser excelente en guerra de asedio, una forma de combate que recompensaba la paciencia, la organización logística y la voluntad de infligir sufrimiento prolongado sobre el enemigo. En marzo, cuando las legiones de apoyo de Antonio finalmente se acercaron a Perusia, Agripa las interceptó con fuerzas destacadas del ejército de asedio principal. Las batallas resultantes fueron confusas y mal coordinadas. Los generales de Antonio, sin liderazgo claro y sin certeza de que Marco Antonio realmente apoyaba la guerra, se retiraron después de escaramuzas indecisas. Fue la traición final. Fulvia y Lucio estaban solos. A principios de abril, con la ciudad al borde del colapso por inanición, Lucio Antonio abrió negociaciones de rendición. Exigió que se respetaran las vidas de sus soldados y la población civil de Perusia. Octaviano, mostrando una magnanimidad calculada que se convertiría en su marca registrada, aceptó estos términos para los soldados, muchos de los cuales simplemente los incorporó a sus propias legiones. La población civil de Perusia no tuvo tanta suerte. El 15 de abril del año 40 a.C., las fuerzas de Octaviano entraron en la ciudad. Lo que ocurrió a continuación fue uno de los actos de brutalidad más controvertidos del período de las guerras civiles. Según algunas fuentes, Octaviano ordenó la masacre sistemática de los miembros del Consejo Municipal de Perusia y de 300 senadores y caballeros que habían apoyado a Lucio. Fueron ejecutados en el altar dedicado al divino Julio César, como sacrificios humanos al espíritu del dictador asesinado. La ciudad fue saqueada y quemada. Edificios que habían resistido durante siglos fueron reducidos a cenizas. Fulvia fue capturada durante la caída de Perusia. Los soldados de Octaviano, muchos de los cuales habían perdido camaradas durante el largo asedio, la arrastraron ante su comandante en jefe. Estaba demacrada por meses de raciones de hambre, su ropa elegante ahora rasgada y sucia, pero según los relatos, mantuvo su dignidad y desafío. Octaviano enfrentaba ahora una decisión política delicada. Fulvia era la esposa de Marco Antonio, su cotriunviro, un hombre con quien oficialmente todavía compartía el poder sobre el mundo romano. Ejecutarla sería una declaración de guerra abierta contra Antonio. Pero dejarla ir impune después de que había orquestado una guerra civil contra él mostraría debilidad y podría inspirar futuras rebeliones. Octaviano eligió un camino intermedio, una humillación pública que destruiría la reputación de Fulvia sin derramar su sangre y sin provocar directamente a Antonio. Fulvia fue llevada a Roma en una caravana de prisioneros, exhibida públicamente como un trofeo de guerra. Los ciudadanos de Roma, muchos de los cuales habían sufrido durante la guerra civil y culpaban a Fulvia por iniciar el conflicto, salieron a las calles para verla. La escupieron, le gritaron insultos, arrojaron piedras y basura a su caravana. Era el tipo de humillación ritual que los romanos infligían a los enemigos derrotados en los triunfos militares, pero aplicada a una mujer romana de alta cuna, era un espectáculo sin precedentes. Octaviano luego la llevó al foro, al corazón simbólico de Roma, donde pronunció un discurso público detallando sus crímenes contra la República y el pueblo romano. Acusó a Fulvia de haber usurpado el poder masculino,
de haber pervertido a Lucio Antonio para que iniciara una guerra innecesaria, de ser responsable de las miles de muertes que habían resultado del conflicto. Pero la humillación más específica y simbólica aún estaba por venir. Octaviano ordenó que Fulvia fuera sometida a una forma de castigo que los romanos tradicionalmente reservaban para esclavos y criminales de la clase más baja, la tortura pública como espectáculo. Fue atada a un poste en el foro, sus manos fueron sujetadas detrás de ella y su boca, la boca que había dado órdenes a senadores, que había organizado ejércitos, que supuestamente había sido atravesada por la lengua de Cicerón con agujas de oro, fue ahora ella misma atravesada con agujas. Los soldados de Octaviano insertaron agujas a través de su lengua y labios, no lo suficientemente profundo como para ser fatal, pero sí suficiente para causar un dolor excruciante y para silenciarla literalmente. Era una inversión perfecta de lo que ella había hecho a Cicerón, una declaración de que el poder de la palabra femenina, el poder de una mujer para hablar en política, sería castigado de la forma más brutal y humillante posible. La multitud en el foro observó el espectáculo con una mezcla de fascinación mórbida y aprobación moral. Para muchos romanos tradicionalistas, Fulvia representaba todo lo que había ido mal con la República. Ella había violado todas las normas de comportamiento femenino apropiado. Se había involucrado directamente en política militar. Había ejercido poder sobre hombres. Había rechazado el rol doméstico que la sociedad romana asignaba a las mujeres. Su humillación pública era vista no solo como el castigo de un enemigo político, sino como la restauración del orden natural que ella había perturbado. Los historiadores que escribieron sobre estos eventos décadas más tarde, bajo el régimen de Augusto, los presentarían como una lección moral. Esto es lo que les sucede a las mujeres que olvidan su lugar. Pero había una dimensión adicional en el castigo de Fulvia que Octaviano había calculado cuidadosamente. Al infligir esta humillación específica, al recrear en su persona lo que ella había hecho a Cicerón, Octaviano enviaba un mensaje no solo a las mujeres ambiciosas de Roma, sino específicamente a Marco Antonio. El mensaje era: tu esposa ha sobrepasado todos los límites del comportamiento aceptable, y yo, Octaviano, he restaurado el orden. Si objetas a este castigo, estarás defendiendo acciones indefendibles. Si no objetas, estarás admitiendo que no puedes controlar a tu propia esposa. Era una trampa política perfecta de la cual Antonio no podría escapar sin dañar su reputación de una forma u otra. Después de su humillación pública, Fulvia fue liberada del cautiverio, pero confinada bajo arresto domiciliario en Roma. Su salud, ya debilitada por los meses de privación durante el sitio de Perusia, se deterioró rápidamente. Desarrolló lo que las fuentes describen como fiebre y una enfermedad consuntiva, probablemente alguna forma de infección agravada por desnutrición y trauma psicológico. Envió mensajeros urgentes a Marco Antonio, ahora finalmente en camino desde Egipto, rogándole que viniera a Roma, que la defendiera, que confrontara a Octaviano por las humillaciones que le había infligido. Pero Antonio, al enterarse de la guerra de Perusia y sus consecuencias, reaccionó no con la indignación protectora que Fulvia esperaba, sino con furia hacia ella. Culpó a Fulvia por iniciar una guerra innecesaria que había debilitado su posición política y había proporcionado a Octaviano justificación para consolidar su poder en Italia. En el verano del año 40 a.C., Antonio llegó a Italia con su flota y su ejército, no para defender a Fulvia, sino para negociar con Octaviano la división continua del poder entre ellos. Los dos triunviros se reunieron en Brundisium, el puerto principal en el sur de Italia. Las tensiones iniciales eran altas, con ambos ejércitos desplegados y listos para la batalla. Pero ninguno de los dos hombres realmente quería otra guerra civil en este momento.
Antonio todavía necesitaba el reconocimiento de su control sobre las provincias orientales. Octaviano necesitaba la aquiescencia de Antonio mientras consolidaba su poder en Occidente. Negociaron durante días, intermediados por amigos comunes y veteranos de César que suplicaban por la paz. El resultado fue el Tratado de Brundisium, un acuerdo que redefinió la relación entre los dos hombres. Según los términos del tratado, el mundo romano fue formalmente dividido por una línea que corría a través de la ciudad de Escodra, en el Adriático. Antonio gobernaría todas las provincias al este de esta línea. Octaviano gobernaría todas las provincias al oeste. Italia, el corazón del imperio, sería territorio neutral, accesible a ambos para el reclutamiento de soldados. Lépido, el tercer triunviro cuya importancia había disminuido constantemente, mantendría solo la provincia de África. Pero la cláusula más significativa del tratado fue personal, no política. Para sellar la alianza, Antonio se casaría con Octavia, la hermana de Octaviano, una viuda respetada conocida por su virtud y belleza. Este matrimonio diplomático enviaba un mensaje claro. Antonio había abandonado a Fulvia, no solo personalmente, sino públicamente y oficialmente. Fulvia, confinada en Roma y cada vez más enferma, recibió la noticia del compromiso matrimonial de Antonio con Octavia como un golpe final y devastador. El hombre por quien había organizado ejércitos, iniciado una guerra civil, arriesgado su fortuna y su vida, la había repudiado sin siquiera la cortesía de una audiencia personal. Los mensajeros que Antonio envió a Roma llevaban no palabras de consuelo o explicación, sino documentos de divorcio. En la ley romana, un esposo podía divorciarse de su esposa unilateralmente, simplemente declarando su intención de hacerlo. Antonio ejerció este derecho sin contemplaciones. Fulvia, la mujer que había estado casada con tres de los hombres más poderosos de su generación, que había ejercido poder político que ninguna mujer romana antes que ella había conocido, ahora estaba siendo descartada como una pieza política inconveniente. Su salud colapsó completamente después de recibir los documentos de divorcio. La fiebre que la había afligido durante semanas se intensificó. Según Plutarco, desarrolló una enfermedad que la consumió rápidamente, con síntomas que incluían fiebres altas, debilidad extrema y finalmente la incapacidad de levantarse de la cama. Los médicos romanos, con su comprensión limitada de la patología de las enfermedades, no pudieron hacer nada para ayudarla. Algunos contemporáneos sugirieron que había sido envenenada, pero esta afirmación probablemente era más un comentario sobre lo conveniente de Pardus parte 2, continuación. Su salud colapsó completamente después de recibir los documentos de divorcio. La fiebre que la había afligido durante semanas se intensificó. Según Plutarco, desarrolló una enfermedad que la consumió rápidamente, con síntomas que incluían fiebres altas, debilidad extrema y finalmente la incapacidad de levantarse de la cama. Los médicos romanos, con su comprensión limitada de la patología de las enfermedades, no pudieron hacer nada para ayudarla. Algunos contemporáneos sugirieron que había sido envenenada, pero esta afirmación probablemente era más un comentario sobre lo conveniente de su muerte que una acusación basada en evidencia real. La verdad más probable era que Fulvia, a los 43 años, había sido destruida por una combinación de enfermedad física, agotamiento extremo después de años de actividad política incesante y el trauma psicológico de su humillación pública y abandono personal. En agosto o septiembre del año 40 a.C., en algún momento durante las negociaciones de Brundisium entre Antonio y Octaviano, Fulvia Flaca Bambalión murió en Sición, una ciudad griega donde Antonio había ordenado que fuera llevada, lejos de Roma y de los ojos públicos. No hay registro de que Antonio la visitara durante su enfermedad final.
No hay evidencia de que expresara remordimiento o dolor por su muerte. De hecho, según Plutarco, la muerte de Fulvia fue recibida con alivio por ambos triunviros porque eliminaba un obstáculo significativo para su reconciliación. Octaviano ya no necesitaba exigir castigo para la mujer que había iniciado la guerra de Perusia. Antonio ya no necesitaba defender o repudiar públicamente las acciones de su esposa. Podían proceder con su alianza matrimonial con Octavia sin la complicación embarazosa de una esposa anterior, viva y resentida. El funeral de Fulvia, si es que hubo uno, no fue registrado por ningún historiador. No se erigieron monumentos públicos en su memoria. Sus hijos de matrimonios anteriores desaparecieron en la oscuridad histórica, sus destinos no documentados. Los dos hijos que había tenido con Marco Antonio, Antilo y Iulo, crecerían en la sombra del creciente conflicto entre su padre y Octaviano. Antilo sería eventualmente ejecutado por orden de Octaviano después de la batalla de Actium. Iulo sobreviviría solo porque Octavia, la nueva esposa de Antonio, intercedería por él y viviría bajo la protección de la familia imperial, pero sin influencia política real. La descendencia de Fulvia, como ella misma, fue borrada efectivamente del registro histórico positivo de Roma. Pero la narrativa histórica sobre Fulvia fue solo una parte de su legado. La otra parte era lo que su vida y muerte significaban para el futuro de las mujeres en la política romana. Durante un periodo breve pero significativo, Fulvia había demostrado que una mujer romana podía ejercer poder político real, no solo a través de la influencia indirecta sobre los hombres, sino a través de la acción directa, reclutando ejércitos, acuñando monedas, tomando decisiones militares, negociando con senadores. Había cruzado todas las líneas invisibles que delimitaban el espacio femenino apropiado en la sociedad romana. Y por eso fue destruida no solo políticamente, sino también en la memoria histórica, convertida por los escritores posteriores en un símbolo de advertencia sobre los peligros de la ambición femenina. Los historiadores romanos, que escribieron sobre Fulvia décadas después de su muerte, la presentaron consistentemente como una aberración, como una mujer cuya naturaleza corrupta había pervertido el orden natural de las cosas. Valerio Máximo la describió como una mujer que no tenía nada femenino excepto su sexo. Apiano afirmó que ella se involucró en muchas actividades masculinas con gran valentía. Casio Dión escribió que ella deseaba gobernar sobre quienes gobernaban y comandar sobre quienes comandaban. Todos estos comentarios, superficialmente críticos, en realidad confirmaban que Fulvia había ejercido poder real de formas que amenazaban profundamente las normas de género romanas. No era suficiente con que hubiera muerto. Su memoria también debía ser controlada, convertida en una lección moral sobre los límites apropiados del comportamiento femenino. La historia de Cleopatra, que vendría después y que dominaría la fase final de la vida de Marco Antonio, fue en muchos aspectos una repetición de la historia de Fulvia, con un presupuesto mucho mayor y un escenario geopolítico más amplio. Cleopatra, como Fulvia, era una mujer que ejercía poder político directo. Como Fulvia, formaba alianzas con hombres romanos poderosos para avanzar sus propios objetivos políticos. Como Fulvia, sería retratada por los propagandistas de Octaviano como una fuerza extranjera y seductora que había embrujado y corrompido a un noble romano. Y como Fulvia, sería destruida cuando su utilidad política terminara, su memoria convertida en propaganda para el nuevo orden que Augusto establecería. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. El matrimonio de Antonio con Octavia duró 4 años, de 40 a 36 a.C., y durante ese tiempo produjo 2 hijas.
Octavia era todo lo que Fulvia no había sido según los estándares romanos tradicionales: sumisa, modesta, dedicada a los roles domésticos, una mediadora paciente entre su hermano y su esposo. Los propagandistas de Octaviano la presentaron como el modelo ideal de la virtud femenina romana, pero la ironía era que el matrimonio político funcionó precisamente porque Octavia no amenazaba el poder de ninguno de los dos hombres. Ella era un símbolo, no un actor político por derecho propio. Y cuando Antonio finalmente abandonó a Octavia por Cleopatra en el año 36 a.C., regresando al patrón de formar alianzas con mujeres políticamente poderosas en lugar de decorativas, Octaviano utilizó este abandono como una de sus principales justificaciones para la guerra final contra Antonio. La batalla de Actium, en septiembre del año 31 a.C., terminó con la derrota decisiva de las fuerzas de Antonio y Cleopatra. Un año después, ambos se suicidaron en Alejandría, mientras las fuerzas de Octaviano se cerraban sobre ellos. Con sus muertes, terminaron las guerras civiles romanas que habían devastado el mundo mediterráneo durante casi 2 décadas. Octaviano se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma, inaugurando el principado que transformaría la república en un imperio, y parte de la mitología fundacional de ese imperio era la historia de cómo el noble Augusto había salvado a Roma de hombres débiles como Antonio, que habían sido corrompidos por mujeres ambiciosas como Fulvia y Cleopatra. Las leyes matrimoniales que Augusto promulgó en los años 18 y 9 a.C. codificaron formalmente los límites del comportamiento femenino que Fulvia había transgredido. Estas leyes requerían que las mujeres romanas de clase alta se casaran y tuvieran hijos, penalizaban el adulterio con severidad extrema y generalmente buscaban restaurar lo que Augusto llamaba las antiguas virtudes morales de Roma. Eran, en efecto, una reacción legislativa contra la autonomía femenina que había florecido durante el caos de las guerras civiles. Las mujeres como Fulvia, que habían ejercido poder político directo durante el colapso de la República, debían ser imposibles en el nuevo orden imperial. El poder femenino sería canalizado de vuelta a los roles tradicionales: esposas, madres, guardianas de la moral doméstica, pero la realidad del imperio fue más complicada que la ideología oficial. Las mujeres de la familia imperial, las esposas y madres de los emperadores, continuaron ejerciendo influencia política significativa, aunque de formas más ocultas y disfrazadas que Fulvia. Livia, la esposa de Augusto, fue probablemente tan poderosa como Fulvia había sido, pero operaba con mucho más cuidado, nunca apareciendo públicamente en roles militares o políticos, trabajando siempre a través de intermediarios y utilizando su posición como esposa del emperador en lugar de afirmar autoridad independiente. Agripina la Menor, madre de Nerón, llegaría a gobernar efectivamente el imperio durante los primeros años del reinado de su hijo, pero fue eventualmente asesinada por Nerón, en parte porque su poder se había vuelto demasiado visible, demasiado amenazante. La historia de Fulvia también planteaba preguntas más profundas sobre la naturaleza del poder y el género en el mundo antiguo. ¿Por qué Roma, una sociedad que produjo algunas de las estructuras legales y políticas más sofisticadas del mundo antiguo, era tan incapaz de acomodar el ejercicio abierto del poder político por parte de las mujeres? Parte de la respuesta yace en la forma en que los romanos conceptualizaban la virtud y la ciudadanía. La virtus, la virtud masculina, estaba inextricablemente ligada al servicio militar y a la participación en la vida pública. Las mujeres, excluidas por definición de ambas esferas, no podían poseer virtus en su sentido completo. Cuando una mujer como Fulvia actuaba en formas que demostraban las cualidades asociadas con virtus, coraje físico, liderazgo militar, astucia política,
no era elogiada por poseer estas cualidades, sino criticada por violar su naturaleza femenina. Había también consideraciones prácticas de control social. Roma era una sociedad profundamente jerárquica, donde el poder fluía a través de redes de patrocinio, lealtad y obligación familiar. Estas redes eran fundamentalmente patriarcales, estructuradas alrededor de hombres como cabezas de familia, con autoridad legal sobre esposas, hijos y esclavos. El poder femenino independiente amenazaba estas estructuras porque sugería que las mujeres podían formar sus propias redes de lealtad, sus propias bases de poder, fuera del control masculino. Fulvia había hecho exactamente esto, heredando y luego expandiendo las redes políticas de sus 3 esposos, convirtiéndose en un centro de poder por derecho propio. Esto era intolerable para una sociedad donde se suponía que el poder de las mujeres era derivativo, siempre dependiente de y subordinado al de los hombres. La pregunta de qué habría sucedido si Fulvia hubiera tenido éxito en la guerra de Perusia es una de las grandes especulaciones contrafactuales de la historia romana. Si Antonio hubiera regresado de Egipto para apoyarla, si las legiones antoninas en las provincias occidentales hubieran coordinado efectivamente su alivio del sitio, si Octaviano hubiera sido derrotado militarmente en el año 40 a.C., ¿cómo habría sido diferente la historia romana? Probablemente Antonio, no Octaviano, habría emergido como la figura dominante del mundo romano. La alianza entre Antonio y Cleopatra podría haberse desarrollado de manera diferente o no haberse desarrollado en absoluto. El imperio podría haberse organizado con su centro en el este de habla griega en lugar del oeste de habla latina. Y Fulvia, como esposa del hombre más poderoso de Roma, podría haber continuado ejerciendo el tipo de influencia política que había demostrado durante la década de 40 a.C. Pero estas especulaciones, aunque intrigantes, probablemente sobreestiman cuánto podría haber logrado incluso una Fulvia victoriosa dentro de las limitaciones estructurales de la sociedad romana. Incluso si hubiera sobrevivido política y físicamente, incluso si Antonio hubiera permanecido leal a ella, enfrentaba un techo de cristal inquebrantable. Nunca podría haber ocupado magistraturas oficiales. Nunca podría haber comandado legiones bajo su propio nombre. Nunca podría haber sido reconocida públicamente como la verdadera fuente de poder político que era. El poder femenino en Roma siempre tenía que ser disfrazado, siempre tenía que operar a través de hombres, y cualquier mujer que se volviera demasiado visible en su ejercicio del poder se arriesgaba al tipo de destrucción que Fulvia finalmente experimentó. El legado de Fulvia para las mujeres en la política entonces era profundamente ambiguo. Por un lado, había demostrado que era posible que las mujeres romanas podían ejercer poder político real en el nivel más alto. Había reclutado ejércitos, acuñado monedas, tomado decisiones estratégicas que afectaron el curso de las guerras civiles romanas. Las mujeres que vinieron después de ella, especialmente las mujeres de la familia imperial, se beneficiaron de los precedentes que había establecido, incluso si nunca la reconocieron públicamente como predecesora. Por otro lado, su destrucción también sirvió como advertencia. Los historiadores que escribieron sobre ella enfatizaron no su competencia o sus logros, sino su transgresión de los roles de género apropiados y el castigo inevitable que había sufrido. Fue convertida en una figura de advertencia, un ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que sucede cuando las mujeres olvidan su lugar. En los 2 milenios, desde la muerte de Fulvia, su historia ha sido reinterpretada repetidamente a través de las lentes cambiantes de diferentes épocas históricas. Los historiadores del Renacimiento la vieron como un ejemplo de la decadencia moral que había destruido la República Romana.
Los escritores victorianos la presentaron como una furia vengativa, usando su historia para argumentar sobre los peligros de otorgar a las mujeres derechos políticos. Los académicos feministas del siglo XX recuperaron su historia como un ejemplo de una mujer que había desafiado las restricciones patriarcales de su sociedad y había pagado el precio por esa audacia. Los historiadores contemporáneos intentan reconstruir una imagen más matizada, reconociendo tanto su agencia política real como las limitaciones estructurales que enfrentó. Lo que permanece indiscutible a través de todas estas reinterpretaciones es que Fulvia fue una figura extraordinaria que vivió en tiempos extraordinarios. Navegó por el colapso de la República Romana, una de las crisis políticas más complejas y violentas de la historia humana, no como una espectadora pasiva, sino como un actor político en pleno derecho. Tomó decisiones que afectaron los destinos de legiones, provincias y la propia Roma. Ejerció tipos de poder que ninguna mujer romana antes que ella había ejercido abiertamente. Y cuando fue destruida, no fue porque careciera de capacidad o inteligencia política, sino porque desafió normas de género tan fundamentales para la sociedad romana que su destrucción se volvió políticamente necesaria. La forma específica de su humillación, las agujas atravesando su lengua en el foro romano, era un acto de violencia de género calculado para enviar un mensaje que resonaría a través de generaciones. El mensaje era simple, pero devastador. Las mujeres que hablan en política, que dan órdenes, que ejercen autoridad, serán silenciadas. Sus voces serán literalmente atravesadas. Su poder será arrancado de ellas de las formas más brutales y humillantes posibles. Y este mensaje funcionó. Durante siglos después de Fulvia, las mujeres romanas que buscaban poder político aprendieron a hacerlo de formas más ocultas, más disfrazadas, operando siempre a través de intermediarios masculinos, nunca reclamando abiertamente la autoridad que ejercían. Pero había algo que los enemigos de Fulvia no pudieron destruir completamente: el hecho de que ella había existido, de que había demostrado que era posible. Las mujeres de las generaciones posteriores, incluso si nunca supieron su nombre, vivían en un mundo donde los precedentes que ella había establecido permanecían como posibilidades, por muy reprimidas que estuvieran. Cada vez que una mujer de la familia imperial ejercía influencia política, estaba caminando por caminos que Fulvia había abierto. Cada vez que una matrona romana utilizaba su riqueza para fines políticos, estaba siguiendo patrones que Fulvia había establecido. Su legado no fue uno de victoria o vindicación, sino de demostración. Demostración de que el poder femenino existía, de que podía ejercerse, de que las estructuras patriarcales de la sociedad romana eran menos naturales e inmutables de lo que afirmaban ser. En nuestro mundo contemporáneo, cuando reflexionamos sobre la historia de Fulvia, vemos ecos inquietantes en las formas en que las mujeres poderosas todavía son tratadas en la política moderna. La denigración de las mujeres ambiciosas como antinaturales, la enfatización de sus fallos personales sobre sus logros profesionales, el doble estándar donde las cualidades que son admiradas en los hombres políticos, asertividad, ambición, voluntad de tomar decisiones difíciles, son criticadas en las mujeres como agresividad, ambición desmedida, crueldad, el uso del lenguaje violento y sexual para atacar a mujeres políticas, de formas que nunca se aplican a los hombres. Estos patrones, establecidos en la Roma antigua, persisten con adaptaciones en nuestro presente. La historia de Fulvia también nos recuerda los costos humanos reales del poder político. Ella perdió 3 esposos ante la violencia política. Vio ciudades quemadas y miles de personas masacradas en conflictos que ella ayudó a iniciar. Sufrió inanición durante un sitio de 3 meses.
Fue humillada públicamente de las formas más brutales imaginables. Murió abandonada por el hombre por quien había arriesgado todo, su cuerpo destruido por enfermedad y trauma. El poder que ejerció vino con un precio extraordinariamente alto, y al final no fue suficiente para protegerla de la destrucción. No era una heroína sin matices, pero tampoco era la villana unidimensional que los historiadores antiguos presentaron. Era un ser humano complejo navegando por tiempos imposibles con las herramientas disponibles para ella. En agosto del año 40 a.C., cuando Fulvia murió en Sición, el mundo romano apenas notó su fallecimiento. Los dos hombres más poderosos de ese mundo estaban ocupados negociando la división de provincias y preparándose para un matrimonio político que sellaría su alianza temporal. Los senadores estaban calculando cómo beneficiarse bajo el nuevo arreglo de poder. Los veteranos de las guerras civiles estaban esperando las recompensas prometidas de tierra y dinero. La muerte de una mujer, incluso una mujer que había comandado ejércitos y acuñado monedas, parecía insignificante en comparación con estos desarrollos políticos más amplios, pero en realidad su muerte marcó un punto de inflexión importante. Fue el final del breve período durante las guerras civiles, cuando las normas de género romanas se habían aflojado lo suficiente como para permitir que las mujeres ejercieran poder político abiertamente. El nuevo orden que Augusto construiría sería uno donde tales transgresiones se volvieran nuevamente imposibles. Hoy, más de 2000 años después de su muerte, Fulvia permanece como una figura fascinante y profundamente trágica en la historia romana. Fue una mujer de habilidad política excepcional que nació en una sociedad que no tenía lugar estructural para ese talento. Ejerció poder de formas que aterrorizaron a sus contemporáneos precisamente porque demostraban la arbitrariedad de las restricciones de género bajo las cuales vivía, y fue destruida no principalmente por sus propios errores, aunque los cometió, sino porque representaba una amenaza fundamental para el orden patriarcal que definía la sociedad romana. Su historia es una de ambición, audacia, violencia y tragedia final, un recordatorio de que el progreso hacia la igualdad de género no ha sido una marcha constante hacia adelante, sino una lucha llena de avances, retrocesos y costos humanos devastadores pagados por aquellos que se atrevieron a desafiar las normas de su tiempo. La mujer que había atravesado la lengua de Cicerón con agujas de oro tuvo su propia lengua atravesada en el foro romano, un círculo perfecto de venganza y violencia que resumía la brutalidad de la política romana del siglo I a.C. Pero más allá de la simetría poética de esta venganza, yacía una verdad más oscura, que el verdadero crimen de Fulvia no había sido la violencia específica que había infligido, sino su audacia al ejercer poder como si fuera su derecho, como si su género no la descalificara automáticamente de la arena política. Por eso tuvo que ser destruida tan completamente. Por eso su memoria tuvo que ser convertida en advertencia, porque ella había demostrado que era posible. Y esa demostración amenazaba todo el orden social que los hombres romanos habían construido para garantizar su monopolio del poder. En su vida y en su muerte, Fulvia Flaca Bambalión se convirtió en un símbolo de las posibilidades y los peligros de desafiar las normas de género de su sociedad, una lección que resuena a través de los siglos hasta nuestro presente.